Bueno, pues vamos a aprovechar esta oportunidad de que estamos aquí en Medjugorje, en el Festival de Jóvenes en este año 2019, que es un día importante en Medjugorje porque por primera vez vienen las autoridades máximas del Vaticano y confirman que la Iglesia bendice a Medjugorje. Entonces estamos celebrando un momento muy grande para todos nosotros que hemos sido fieles de Medjugorje de tantos años. Nos alegra muchísimo poder celebrar ese éxito de la Gospa y sabemos que este es un plan de ella y que siempre triunfa su plan. Entonces, en este momento he sido invitado por el Padre Miguel de Lima, Perú, un gran amigo mío, con su grupo de peregrinos y también los peregrinos de Ecuador que invitó y nuestros peregrinos también de México y María Visión Televisión que también filma esta charla para la audición que tienen tan grande por todo el mundo. Y voy a hablarles de las fuerzas del ocultismo, la magia, las supersticiones, los poderes del demonio. De eso les voy a hablar. Pero antes voy a pedirle al Señor su palabra. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a los Corintios, en el capítulo 3, desde el versículo 18, y dice: consecuencias. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, vuélvase loco para llegar a ser sabio, pues la sabiduría de este mundo es locura a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que enreda a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios. Pues cuando nosotros hablamos de el ocultismo, la magia, todas las supersticiones, estamos hablando de las fuerzas del mal, estamos hablando de Satanás. La nueva era no es más que todo el lenguaje del espíritu del mal. Y la nueva era no tiene nada de nuevo, porque la nueva era comienza con el pecado original. Y se llama nueva era porque es la nueva era de la caída. O sea que nosotros fuimos creados en el paraíso y fuimos creados como seres inmortales, pero con una condición de que no entráramos en desobediencia haciendo lo que Dios prohibió, que es lo que Eva y Adán hicieron. Cuando ellos violaron ese compromiso, entró la muerte al mundo. Por eso San Pablo dice que por un hombre entró la muerte al mundo y por otro hombre, que es el Adán que baja del cielo, entró la vida. Cuando entra la muerte al mundo, entra Satanás, porque Satanás es la muerte. Y al entrar el espíritu del mal en el mundo, entra el veneno espiritual en el corazón del hombre. Y el hombre, por naturaleza, tiene una inclinación hacia el ocultismo, o sea, hacia las fuerzas del mal. No porque nosotros seamos malos, sino porque estamos inclinados al mal por una mancha que tenemos dentro de nosotros, que es el pecado original. Nosotros por racionalización rechazamos el castigo porque creemos que nosotros no tenemos por qué pagar lo que otros hicieron. Y es la primera rebelión. Yo digo, ¿por qué pago yo los pecados de Eva? ¿No? ¿Por qué tengo que sufrir la sentencia de muerte y tener que estar enfrentado al demonio toda mi vida si yo no hice nada? Esa es la primera solución racional del ser humano, cuando se vuelve muy inteligente. Por eso en esta palabra que acabo de leer, dice, es mejor hacerse loco que creer y confiar en la sabiduría del hombre, porque el hombre con su razón siempre deduce por lógica la verdad, y la verdad por lógica está siempre equivocada, porque la verdad por la lógica del hombre es conveniente,
pero no es verdadera. No es la verdad infinita, no es la verdad de Dios, es una verdad humana. La verdad humana tiene todas las limitaciones de la caída en el pecado original, que es yo reinaré, porque la caída del pecado original es seréis como Dios. Entonces nosotros peleamos por nuestro territorio y son mis derechos, es mi libertad, y por eso hoy todos los movimientos que tenemos sembrados por Satanás con tanta fuerza, porque estamos al final de los tiempos, como el feminismo, todas las fuerzas del homosexualismo, el lesbianismo, todos los ismos que llevan al abismo, son una muestra de yo soy, no de que Dios es, sino yo soy. Y esto es una muestra del pecado original. Ese es el satanismo que nos invade a nosotros en nuestra vida. El ser humano es como una isla, se independiza de Dios y no cree necesitarlo. Y entre más se industrializa este mundo, entre más se tecnifica, más independencia encuentra el hombre. De ahí nace el feminismo, que es la mujer independiente. Estas cosas nacen como una consecuencia de las guerras. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial dejan muchas viudas y las mujeres empezaron a encargarse de sus hogares y a trabajar en fábricas masivas y a producir el dinero para sus hogares. Muchas a los cuales les regresó el esposo de la guerra nunca se adaptaron a tener el esposo como cabeza del hogar y se empezó a desarrollar un feminismo que no es la dignidad de la mujer, sino que es el poder de la mujer. O sea que se deformó la imagen e integridad de la familia y todo como consecuencia del pecado de la guerra. Esa es la consecuencia de la violencia. La violencia tiene secuelas y una de las secuelas más graves de la guerra fue el feminismo de hoy, porque colocó a la mujer en otra situación que no debía estar, porque la mujer fue abandonada porque el hombre se fue a la guerra, ¿no? Entonces la mujer quedó responsable de su hogar sola y toma las riendas y se convierte en hombre. Entonces de ahí viene este fenómeno del mundo occidental, del mundo de hoy. Y ese mundo siembra esa cizaña, ese veneno al mundo entero. Por eso hoy, en países que siquiera nunca hubo guerras, están viviendo el fenómeno del feminismo sin que tenga nada que ver con eso, porque no han vivido eso. Sin embargo, reciben esa influencia cultural. Por ejemplo, el homosexualismo es una cultura. Porque está comprobado que el homosexualismo no es natural. Nadie nace homosexual. Hay personas que nacen afeminadas, pero eso no quiere decir que son homosexuales. Tienen un desequilibrio hormonal, pero si es un hombre, por muy afeminado que sea. Hay mujeres que son muy machas y muy masculinas, pero son mujeres y no las hace lesbianas. Pero esta cultura hace creer que esos desequilibrios es porque la persona más bien es mujer y no hombre, más bien es hombre y no mujer. Y así, es una depravación de géneros y por eso aparecen las ideologías de género, que es una oportunidad que toma Satanás de pervertir la humanidad por las consecuencias del pecado que empieza a producir estos fenómenos masivos de afeminados, de masculinidad en la mujer. Todo esto son problemas hormonales producidos por desórdenes que se convierten en problemas genéticos ya. Y además, entonces viene la cultura del homosexualismo, el lesbianismo, que es como un club. Hoy ser homosexual es tener una oportunidad de participar en un gran movimiento. Está comprobado que los homosexuales entran en círculos homosexuales donde tienen oportunidades de trabajo, oportunidades políticas, sociales, económicas que otros no tienen. Entonces, prácticamente el homosexualismo es también parte de una prostitución, porque el hombre toma como oportunidad su sexualidad para producir oportunidades en su vida. Por lo tanto, es una prostitución. Y se hace también como un movimiento cultural en el cual personas que no tienen definida su identidad se identifican con un grupo y se unen a esas banderas y marchan con ellas. Muchos ni siquiera saben qué están haciendo ahí,
Pero así es el adagio que dice, ¿para dónde vas, Vicente? Para dónde va la gente, ¿no? Y hay masas de gente haciendo eso en este mundo, desafortunadamente, porque entre más se industrializa este mundo, entre más se desarrolle, más pierde su identidad humana la persona. Y entonces la busca en el exterior y se la da la cultura. Entonces muchísima gente no tiene identidad y la sociedad les da la identidad. Ahí entra la ideología de género. Entonces usted puede ser lo que usted quiera. Nació como niño, pero si quiere ser niña, ¿por qué no? Puede ser niña, entonces le dan una identidad nueva. Y esa es la pérdida de la integridad del ser humano. Y así se va desintegrando completamente. Y al final lo que se está desintegrando es la familia. Y todo esto es parte del satanismo, de las fuerzas del mal y cómo el mal continúa aplicando la caída al hombre y castigándolo por eso. Nosotros descubrimos que Jesús descendió del cielo para rescatarnos del fondo donde estamos. Nosotros estamos abajo, por eso Él descendió. Cuando Él se fue, ascendió. Quiere decir que estamos abajo. Aquí bajó a decirnos, para salir de acá, tienen que seguirme. Y nos trazó el camino, que es la cruz. La cruz es la escalada a la montaña de Sión, donde suben las tribus del Señor. Y esto es algo que debemos tener claro. El diablo quiere hacernos creer que nosotros pertenecemos acá y que esta es nuestra vida, este es nuestro destino, esto es lo que debemos nosotros, es donde debemos reinar en el mundo. Y nos ocupa con la vida temporal y nos enfoca únicamente con la vida temporal para robarnos el sentido de la vida eterna. Es muy astuto, ¿no? Porque gente muy católica, muy buena, de oración, muy sincera con su religión, está totalmente engañada porque no tiene sentido de vida eterna y toda su religión está enfocada únicamente en la vida temporal. Yo a veces le digo a los católicos, miren, si usted quiere saber si usted es una persona espiritual dentro de su religión, revise sus propias oraciones y dése cuenta qué porcentaje de sus oraciones están enfocadas solo a proteger su vida temporal y qué porcentaje de sus oraciones están enfocadas a proteger su vida eterna. Entonces ahí se dará cuenta cuán espiritual es usted, porque de repente usted tan solo es una criatura terrenal y no ha trascendido con la religión al sentido sobrenatural de su vida que ha recibido por el bautismo. Nosotros, cuando fuimos bautizados, fuimos transformados a personas sobrenaturales. El mejor ejemplo que siempre doy yo es el agua bendita, la sal exorcizada. El agua, la iglesia la llama criatura, porque es una criatura, el agua. Y cuando el sacerdote la bendice, también se dice que la exorciza, el agua. ¿Por qué la exorciza? Por la misma razón que a nosotros cuando nos bautiza la iglesia nos exorciza, nos libera del espíritu de la naturaleza. Y por lo tanto, el agua que es bendecida por el sacerdote ya no es agua natural, es agua sobrenatural. Hasta el punto de que cuando usted rocea agua bendita, los espíritus de mal huyen, porque esa agua bendita, cada gota, tiene el Espíritu Santo. Entonces es sobrenatural, es una fuerza. Pueden imaginarse ustedes si el agua, que es una criatura inferior a nosotros, tiene ese poder. ¿Cuánto poder tenemos nosotros que recibimos el Espíritu Santo con el bautismo, sabiendo que somos criaturas superiores al agua y que somos las criaturas preferidas de Dios de toda la creación? Por lo tanto, si entendemos el don sobrenatural que se nos ha sido dado con el bautismo, entendemos la fuerza que llevamos. Pero para que nosotros podamos vivir esa fuerza que llevamos, tenemos que estar conscientes de lo que hemos recibido, de la responsabilidad que tenemos, de la misión que tenemos. Y por eso el demonio utiliza todo lo que él puede con las artimañas de este mundo para disminuirnos como fuerza espiritual, porque él sabe que le podemos hacer mucho daño. Si nosotros nos integramos como verdaderos hijos de Dios, como hijos de la iglesia,
y nos revestimos de todas las armas que Dios nos ha dado, le damos una batalla inmensa al demonio y le quitamos muchas almas, porque con nosotros solo testificar, con convicción, con fe, con conocimiento propio de la palabra, con sentido eterno de la vida, derrotamos demonios con solo hablar. La sola palabra los derrota, no resisten. Los demonios en este momento están amarrados, ellos no pueden acercarse acá, por mucho que quieran. Están así, porque no resisten lo que están oyendo. Y esto es lo que debemos hacer siempre. Exorcizar los espíritus del mal es vivir en paz y en obediencia a Dios. Y la sola palabra nuestra los saca corriendo. Con solo que usted hable, cante, diga lo que sea, se van. Porque no resisten la voz que está articulada y armonizada con el Espíritu Santo. Nosotros somos como un instrumento. Para que un instrumento sirva, tiene que estar afinado. Ustedes saben que una guitarra se tiene que afinar para poderla tocar. Pues nosotros no somos nada diferente. Somos un instrumento. Y para que Dios lo pueda utilizar, tenemos que estar afinados. Y el afinarse es nuestro deber. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de este instrumento que Dios nos dio, que es esta vasija de barro que somos nosotros. Debemos mantenerla limpia, fiel a Dios, obediente a Dios, para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros. Entonces, cuando somos fieles a Dios, una sola nota que el Espíritu Santo toque espanta millares de demonios del lado nuestro, porque es una fuerza espiritual gigantesca que a través de nosotros actúa. Entonces las fuerzas del mal, todo el ocultismo, el satanismo, la caída del hombre, la tendencia que tenemos al mal, tan solo actúa en nosotros por la desobediencia, por el pecado. La persona que está en pecado es desobediente, tiene tendencia al mal. O sea, una persona que no está en gracia fácilmente está atraída a que le lean las cartas, a seguir el horóscopo, las astrologías, las numerologías, el yoga, el reiki, el feng shui y todas las meditaciones orientales, filosofías orientales, porque cae en el abismo del paganismo, del egocentrismo, de la libertad individual, del yo soy. Y hay que entender algo importante. Cuando Moisés le revela el nombre, cuando Dios le revela a Moisés su nombre, Dios le dice, yo soy, es mi nombre, yo soy, el único que es. Con esto digo todo porque ese es el primer mandamiento, yo soy. Eso quiere decir que nosotros no somos, el único que es Dios. Y para que nosotros seamos, Él tiene que ser en nosotros. Ahí se da uno cuenta de lo que es el pecado original. El pecado original nos hace creer que nosotros somos. Entonces todas las filosofías de este mundo nos enseñan a ser, yo soy. Eso es el hinduismo, sintoísmo, taoísmo, budismo, las técnicas de control mental, la autoestima, la realización personal, todo eso es yo soy. El feminismo, homosexualismo, lesbianismo, todos esos ismos llevan al abismo del yo. Y esto hay que entenderlo como una fuerza natural del mal, que nos separa de Dios. Porque en el momento que creamos que yo soy, en ese momento estamos fuera de Dios. ¿Por qué razón hay desarmonía en el hombre? Porque siempre llega el yo soy. Los problemas del matrimonio, ¿cuáles son? Que uno de los dos empieza a decir es que yo, es que yo, es que yo, es que a mí, es que yo, y ahí termina la relación. Porque cuando es solo yo, ya no hay dos, ya no hay unidad, no hay armonía, no hay nada. Por eso, cuando el amor no es incondicional, entra el demonio. Porque si nosotros no tenemos un amor incondicional, entonces no estamos integrados a Dios. Y ese es el momento en que Satanás entra. Porque como estamos separados del verdadero amor, tenemos la ventana abierta para que el demonio nos traiga su amor. El amor de Satanás es el mundo. Y el mundo produce un amor carnal. Por eso, a mí como adolescente me tocó vivir la cultura de los 60s. En los años 60, el hipismo americano produjo una ola decadente, perversa, de un amor carnal. Y se llamaba
el amor libre. Entonces fue la liberación de los sexos, salieron los anticonceptivos, la propagación del aborto, el divorcio. Todo esto nació con el hipismo en los años 60, ¿no? Y se propagó por el mundo entero. Y salió de una protesta contra la guerra de Vietnam, que fue la excusa, ¿no? Pero la realidad es que fue Satanás utilizando esa guerra y saliendo con banderas de paz, cuando era una paz falsa, porque esa paz no era verdadera. No se estaba pidiendo paz, se estaba pidiendo la destrucción de la familia, el aborto, todo el libertinaje y la promiscuidad más grande se sembró en el hipismo. Yo a los 14 años perdí mi fe católica por el hipismo. Cuando entré en el rock and roll, las drogas, todo el orientalismo, completamente perdí a Dios por 33 años. Fue un golpe muy duro porque 33 años es un pedazo muy grande que me quitó el demonio de mi vida, ¿no? Y así es como a mucha gente nunca se recupera. Y si se salva, le toca vivir un purgatorio espantoso, que le toca empezar de cero, porque perdió la lección de esta vida y le toca empezar otra vez. Y es muy difícil vivir un purgatorio empezando la lección terrenal de cero, porque es como reprobar el grado. La vida terrenal es una escuela de almas y aquí estamos todos aprendiendo la misma lección. Y la lección que estamos aprendiendo es obedecerle a Dios. Si no le obedecemos acá, le tenemos que obedecer en la próxima vida. Y en la próxima vida es mucho más duro obedecer, porque no tenemos este instrumento de la carne y estamos relacionados con el mundo temporal que no superamos. Entonces es algo que ojalá lo entendiéramos bien, porque es muy difícil. Por eso es que si no entendemos hoy bien esta lección, nos va a ir bien mal en el futuro, porque cada vez se complica más el desobediente. Yo lo sé por experiencia propia. Mi regreso a la iglesia fue a los 47 años, por gracia de Dios, no porque yo tuve ninguna intención, sino que el Señor me rescató por su misericordia. Y al ver el desastre tan grande que fue estar alejado de Dios tantos años, puedo contemplar la tragedia tan grande que es la desobediencia y las consecuencias tan letales que trae en la vida nuestra. Y esto, el diablo se regocija en esto. Al diablo le encanta destruir las vidas. El diablo es 100% malo. Por eso nunca podemos olvidarnos de que un diablo jamás será 80% malo, es 100% malo. Y por eso el diablo hay que combatirlo con 100% bueno. No hay otra forma. Si uno quiere estar libre de él, le toca integrarse completamente en la luz. De lo contrario, no lo puede derrotar. Porque si uno tiene algo de oscuridad, ese algo de oscuridad que tiene es una mancha lo suficientemente dañina para que pertenezca a él. Lo tiene enganchado. Entonces uno, es como la confesión. Cuando nosotros nos vamos a confesar, pero por alguna razón el diablo nos detiene pecados graves que no confesamos, porque nos siembra respeto humano y sentimos pena con el sacerdote y no somos capaces de abrirnos, entonces quedamos todavía con una mancha y una oscuridad en nuestro corazón que nos deja en el territorio del maligno, todavía, y no nos da una contrición perfecta que nos dé la libertad. Por ejemplo, un sitio como este que es Medjugorje, que es el don de la paz, de la reina de la paz. Y sabemos que los que hemos pasado por Medjugorje, sabemos que no es un secreto de que al llegar acá, lo primero que uno descubre es la paz. Hasta los ateos más increíbles han testificado que aquí han sentido una paz que no han sentido en ninguna parte. O sea, no es un accidente que la Virgen se llama la Reina de la Paz, porque una de las razones por las cuales en este lugar han habido tantas iluminaciones de conciencia es por la paz. Los seres humanos vivimos en un afán increíble en el mundo y no hay tiempo de pensar ni de concientizarnos de la vida interior, porque estamos exteriorizados en todo lo que hacemos y en unos afanes increíbles. Entonces, llegar a un lugar como este
Es una oportunidad que Dios nos da para detener toda la afán en que estamos, la carrera en que estamos, y poder dejar que el corazón se abra y le dé la oportunidad a Dios de mostrarnos quiénes somos y en qué andamos. Eso se llama una iluminación de la conciencia. Según muchas profecías, antes de Jesús regresar, habrá una iluminación de conciencia universal para todos los que aún viven en su regreso, para darle la oportunidad a todos de que se arrepientan, porque eso es lo que normalmente todos recibimos en el momento de la muerte. Todo ser humano en el momento de la muerte tiene una iluminación de conciencia y puede descubrir quién es, en qué estado se encuentra su alma y se puede arrepentir. Mucha gente se salva en el último aliento antes de desprenderse del cuerpo. Muchos quedan en terribles purgatorios, pero se salvan porque se arrepienten. Por eso las oraciones que hacemos por los demás, por gente que no está con Dios, esas oraciones nunca se pierden, porque en el momento de la muerte todas las oraciones que han hecho por uno se hacen presentes y son como una luz que nos acompaña. Y esa alma tiene el apoyo de la luz de todas las oraciones que se han hecho toda su vida por él, por esa alma. Por eso es que las oraciones nunca se pierden y se utilizan en el momento más importante del alma. Entonces, ¿cuánta gente reza por los hijos, rezan por la familia, por la gente que conocen, que les duele y no saben que el momento más importante de esa persona es la muerte, porque es la batalla más grande del alma? Si nosotros supiéramos la batalla que nos espera en el momento de la muerte, todos los días nos prepararíamos para eso. Eso es lo que yo viví. Mi experiencia mística es como una muerte. Es un encuentro con el juicio personal con Jesús. Y es encontrar el mundo espiritual sin prepararme en pecado mortal. Regreso porque el Señor así lo quiso y doy testimonio de eso porque así lo quiere el Señor, porque es la misericordia de Dios que me hace un testigo ocular de lo que sucede después de la muerte. Y la realidad es que yo testifico que lo más importante para hacer durante esta vida, mientras estemos acá, es prepararnos para el momento de la muerte, porque es el momento más difícil de nuestra vida. No hay nada igual, porque muy sencillo, nosotros vivimos en las tinieblas, pero no lo sabemos, porque tenemos una luz artificial. Tenemos la luz de los astros, la luz inventada por el hombre como gracia de Dios, la luz eléctrica y todo esto, pero este es el mundo material. Cuando salimos de este cuerpo, quedamos en total tinieblas porque estamos en la oscuridad. Si logramos salir de acá, entramos a la luz, que está ascendiendo. Pero si no tenemos la suficiente fuerza, quedamos en la oscuridad. Por eso hay muchas almas que, a pesar de estar en el purgatorio, están en las tinieblas, porque no alcanzaron a progresar casi nada y escasamente se salvaron y quedaron a nivel terrenal y están entre los demonios en las tinieblas. El diablo no puede hacerles nada porque ya no pueden pecar, pero están entre ellos. Es como haber quedado en un gueto terrible, en un sitio espantoso, y ir progresando poco a poco hacia la luz. Entonces, el tormento del alma en el momento de la muerte es espantoso porque el alma no puede regresar al cuerpo. Además está viendo que ese cuerpo se murió y ya salió de él. Nadie te puede escuchar, nadie te puede ver. Estás solo y estás enfrentado a un mundo que no conoces, que es el mundo espiritual, y estás rodeado de espíritus del mal. Tu ángel guardián viene y acude a tu socorro, pero dependiendo de el crecimiento espiritual que uno logró en esta vida, así es como puede uno batallar con las tinieblas y irse hacia la luz. Pero para eso hasta el más santo tiene que luchar en el momento de la muerte contra las tinieblas, porque llegan todas las voces del maligno a mostrarte tu vida y a acusarte de toda tu vida y a hacerte creer que estás perdido. Por eso
Hay oraciones en la iglesia que dice: a la hora de mi muerte llámame, del enemigo malo defiéndeme, no me permitas que me aparte de ti. Todo eso porque es que es el momento más crucial del alma, y esto lo debemos tener claro. Entonces, todo lo que es el ocultismo, el satanismo, las fuerzas del mal, la adivinación, todas estas fuerzas ocultistas que las conocemos como la nueva era, nos disminuyen como personas espirituales y nos quitan fuerza para entrar al mundo espiritual, y por lo tanto nos roban la gracia. Cada vez que usted acude a cualquier práctica de la nueva era, usted se disminuye como persona espiritual porque se oscurece. Entonces se puede imaginar, si usted muere practicando esas cosas, queda en las tinieblas totales. No hay forma de que usted ascienda a ningún estado de luz, y además queda encadenado al demonio. Por eso toda práctica del mal hay que cortarla de nuestra vida, y hay muchas formas de contaminarse porque existe demasiada literatura. Casi todo el mundo hoy tiene acceso al internet, y hay muchísima información en internet que es súper venenosa, y si no tenemos disciplina y discernimiento de espíritus, terminamos leyendo cuanta cosa vemos y terminamos asumiendo muchísimas realidades espirituales que contaminan nuestra alma. Y esto es un peligro que vivimos en el mundo de hoy, que no es nada diferente a lo que siempre se ha vivido, porque la vida en este mundo es como un caminar por una cuerda floja, con la vara que es la fe, y caminando sobre el abismo del mundo, con los ojos puestos en Jesús al final de la cuerda. Es tan delicado como eso. Si nosotros perdemos atención en enfocarnos en Jesús al final de la cuerda, podemos caernos al abismo. Y esta es la vida es eso. No hay ninguna otra forma de explicarla. Esta vida es mucho más delicada de lo que creemos nosotros. Es mucho más urgente de lo que nos imaginamos el estar alertas y despiertos, porque no tenemos tiempo. El tiempo solo le pertenece a Dios. El tiempo nuestro se puede acabar en cualquier momento. Usted no sabe cuánto tiempo tiene. O sea, ¿cuál de nosotros puede decir acá cuánto tiempo tiene? Ninguno de nosotros. Entonces pónganse a pensar, si la vida nuestra es tan frágil, tan vulnerable, tan limitada, ¿cómo es posible que no estemos preparándonos como si nos fuéramos a morir hoy? Eso es lo absurdo que el diablo hace con nosotros, que no nos deja preparar y nos hace creer que tenemos un mañana. Es posible que lo tengamos. Yo he tenido muchas mañanas, gracias a Dios, y todos ustedes también. Ya no somos niños, pero Dios nos ha dado muchos años, pero ¿cuántos más vamos a recibir? Y esta es la pregunta siempre. No sabemos cuánto tiempo tenemos. La respuesta es: no tenemos tiempo, porque si no sabemos cuánto tenemos, eso quiere decir que no tenemos, solo el que Dios nos da. Y entonces dependemos de esa misericordia. Por lo tanto, no podemos ampararnos en que de pronto Dios por su misericordia me dé un día más. Tenemos que ser responsables y estar preparados. Hoy, por si acaso, es mi último día. Eso es. Y si vivimos así, vivimos bien. Si no vivimos así, vivimos mal. Es blanco y negro, no hay nada en la mitad. Esta vida es totalmente radical. O somos de Dios o somos del diablo. El que vive entre las dos aguas se llama un tibio. Y la palabra dice: al tibio Dios lo vomita de su boca, lo detesta, porque el tibio pretende vivir entre el bien y el mal. Entonces peca y se arrepiente, y juega con los dos bandos. Ese Dios lo detesta. Es más fácil que se salve un malo, y que como el ladrón en la cruz, como Dimas, a que se salve un tibio, porque Dios lo detesta. Porque es un mediocre, es un oportunista, es un vividor, y Dios detesta a esa criatura. Nosotros debemos que entender que la vida nuestra es blanco o negro. O somos de Dios o somos del diablo. Y por eso, sabiendo que estamos manchados por el pecado original y que en nosotros hay una tendencia a pecar, todos los días nos debemos cuidar. Porque nosotros mismos
somos los creadores de nuestras propias desgracias y también somos los creadores de nuestras gracias, porque las gracias Dios no nos las impone, Dios nos las ofrece. Entonces, si nosotros estamos abiertos a las gracias, las recibimos. Por lo tanto, depende de nosotros, del sí que le demos a Dios. Porque Dios es gracia, y si nos abrimos a Dios, recibimos gracia que es Dios. Así de que depende de nosotros de lo que vamos a hacer. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión. Y les voy a leer de la epístola a los Colosenses. En el capítulo primero, desde el versículo 21, Colosenses 1:21. Y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él, con tal que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir en este momento de reflexión, y le pedimos al Señor que cuide de lo que se ha sembrado en nuestro corazón para que el diablo no se lo robe, para que sea una semilla que dé fruto en nuestra vida y que continúe ayudándonos a transformarnos, que es el llamado que Dios nos ha hecho. Amén.